Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Donde la ciencia y la fe se unen para contribuir en la vida del hombre. Moscati, sanando cuerpos, sanando almas. Hola, buenas noches. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes en Grupo Moscati en San José Radio Canadá. Muy gratificante, es una bendición para mí poder estar platicando con un amigo de muchos años, un colega de profesión y sobre todo un hermano de Dios. No sé cómo comentarlo, digo, es mi amigo, es Álvaro Cervantes, es sacerdote y también es médico de profesión. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el grupo Moscati, un saludo a ti también, Gilberto. Gracias. Un placer verdaderamente volver a tener contacto contigo. Desde hace muchos años que dejaste estas tierras mexicanas y que te siguen extrañando, y nosotros los amigos igual. Saludos. No, hombre, gracias. De verdad que cuando te alejas de tu tierra, de verdad que, como dicen, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o no lo tiene en ese momento, ¿no? Pero de verdad que sí se extraña la tierra, se extraña la fraternidad, los amigos y nuestra gente, pero bendito Dios que tenemos los medios de comunicación, la tecnología, que podemos comunicarnos, que podemos vernos. Digo, hace falta el abrazo, porque nosotros somos de abrazo, de estar en contacto como amigos, sobre todo. Hace falta eso, pero es una alegría ahorita poder tenerte en este modo, ¿no? De una videollamada y compartir contigo este momento. ¿Quién es Álvaro Cervantes? Bueno, pues Álvaro Cervantes es mexicano, poblano. Mis padres altamente y profundamente católicos. Mi padre con mucho cariño y mucho recuerdo hacia él, que ya no está con nosotros. Él es hermano de sacerdote, con campesino. No tuvo la oportunidad por la pobreza extrema que se vivía en esos años en su familia, en su comunidad. No tuvo la oportunidad de estudiar y a pesar de eso siempre fue una autodidacta. Mi madre es enfermera, en paz descanse también. Ella se desempeñó aquí en la ciudad de Puebla, en uno de los hospitales más grandes en América Latina, que ahorita ya no está en funciones, el Hospital San Alejandro. Y ahí es donde empieza Álvaro Cervantes, a los, quizá puedo decir alguna mentira sin intentar hacerlo. Y tómenme esto con pinzas. Mis recuerdos con mi mamá en la sala de urgencias es desde muy tierna edad, puedo decir hacia los 5 años, quizás 6 años, 7 años, no me acuerdo, podría yo decir aquí una mentira sin querer. Sí. Y estando ahí en la sala de urgencias con mi mamá, en el trabajo, a mí me encantaba ver cómo llegaban las ambulancias, me fascinaba ver las luces rotatorias que traían, que son las torretas, y ver cómo se preocupaban y ocupaban del lesionado, del paciente que traían. En esos años no teníamos la infraestructura legal administrativa que hoy se tiene aquí en México, los CRUM, los Centros Reguladores de Urgencias Médicas, y entonces las salas de urgencia eran verdaderos campos de batalla, donde llegaba ambulancia tras ambulancia, paciente tras paciente, y se tenía que atender a todos de la mejor forma posible. Y veía yo a los médicos de esos años, a mi mamá, a los miembros del personal de urgencias, que en ese tiempo eran socorristas, nada más, ver cómo se metían con el paciente para tratar de salvarle la vida, de darle lo mejor. Y desde esos años, a mí me encantó ver esa parte, de ver cómo aliviar el dolor, cómo ayudar a la gente, y eso me marcó.
Al paso de los años, aquí en Tu Pobre Casa, aquí en Puebla, en esos años las vialidades eran doble sentido. Y había muchos accidentes en la esquina de aquí de Tu Pobre Casa, de Su Pobre Casa, de todos amigos y amigas. Y habían accidentes importantes, hasta volcaduras, increíblemente en calles pequeñas de una ciudad como esta, pero había ese tipo de accidentes. Y mi mamá, si no tenía otra cosa que hacer, si estaba en casa, bajaba a ayudar como enfermera, y yo con ella. Hasta que una vez hubo una volcadura, yo me metí a tratar de sacar a los que estaban adentro. Para esto tendría yo quizá 11, 12 años, por ahí más o menos. Y una persona, un masculino de edad media, ya madura, al verme que estaba yo intentándome meterme, prácticamente me agarró un vilo y me sacó. Y me dijo, quítate de aquí, niño. Eso me impactó, me molestó sobremanera hasta la fecha. Y me dio coraje, me dio mucho coraje decir, ¿por qué alguien me va a quitar de ayudar a los demás si puedo hacerlo? Y en ese momento yo me juré a mí mismo que iba a ayudar a la gente arriba de una ambulancia y que nadie me iba a quitar, que tendría yo el conocimiento, la experiencia y la autoridad para estar ahí, para mandar yo. Y efectivamente, al paso del tiempo, tuve la oportunidad de conocer grupos de asistencia prehospitalaria, utilizando la terminología que hoy usamos, ambulancias, y empecé a querer meterme, empecé a preguntar, pedir informes, hasta que se dio la oportunidad de empezar en estos grupos, a tomar cursos básicos, muy básicos, cursos de primeros auxilios, que en esos años era lo que se nos pedía para estar ahí, ¿no? Una formación muy somera, muy superficial, pero estamos hablando de principios de los años 90, 1992. Al paso del tiempo, se crean ya estudios más avanzados, ya es una estructura adecuada de lo que hoy conocemos como TUM, Técnico en Urgencias Médicas, y empezó a tener ya un mejor auge la formación prehospitalaria. Dije, quiero hacerlo, voy a seguir estudiando, y efectivamente, después llegó aquí a México las universidades que daban la carrera de técnico superior en urgencias médicas, y lo mismo, ya te imaginarás, dije, ya soy TUM, ahora voy por la carrera, por la universidad, y efectivamente, estando ya en la carrera, en la universidad, me di cuenta que el paramédico, el personal prehospitalario, le pone alma, vida y corazón a lo que hace. Pero me di cuenta, y sin intentar hablar mal de nadie, que cuando llevas al paciente a los hospitales, no pocos médicos, o no muchos, no lo sé, están ahí por alguna situación respetable, pero poco compromiso con el paciente. Y yo me acuerdo que muchísimas ocasiones yo llegué a entregar a mi paciente ya intubado, ya desfibrilado, ya con medicamento, y literalmente los dejaban morir. Sobre todo ese desprecio a la vida que no es productiva. Y somos capaces, la humanidad moderna, de matar a un niño que acaba de ser concebido y lo vemos como un derecho, o matar a alguien o dejar morir a alguien por la edad avanzada que tiene y ya no trabaja. Entonces, esas atrocidades que no son posibles y que no son nada correctas desde un punto de vista humano, ético, cristiano, no puede ser que la humanidad moderna estemos enarbolando antivalores de ese tamaño y verlo normal. Entonces, al ver que mis pacientes literalmente por ser ancianos los dejaban morir, inclusive me lo dijeron, que para qué hacía yo el esfuerzo de salvarlos si ya estaba de más, si nos robaban el oxígeno, si ya ocupaba una camilla que no tendría ninguna razón de ser porque ya no es productivo, literal. Entonces yo dije, no, yo tengo que estar del otro lado. Yo tengo que ayudar a esa gente, y de este lado, del lado de la ambulancia, ya lo logré, ya lo hice. Ahora tengo que estar del otro lado. Y por eso decidí estudiar medicina. Fueron situaciones un poquito difíciles. Ya era yo sacerdote, te acordarás. Y pedí permiso con mis autoridades eclesiásticas de la diócesis. Me fue negado.
prácticamente 10 años de mi vida me la viví con ese gusanito, con esa intención de querer ayudar a los demás de un punto de vista más profesional, de poder tener un poder de firma y una cédula profesional para ayudar, y me fue negado por las razones que tú quieras, gustes y mandes de parte de la diócesis, hasta que me armé de valor y a mi obispo de feliz memoria, don Rosendo Huesca y Pacheco, fui a decirle alguna vez, ¿sabe qué, señor? Vengo a decirle que voy a estudiar medicina, quiera o no quiera. Solo se rió, sonrió conmigo, y entre la plática que tuvimos, puedo decir en resumen que me dijo, haz lo que quieras, vete, tienes mi permiso, pónmelo por escrito para que se quede aquí en el archivo de la diócesis y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y efectivamente, entré a la Facultad de Medicina de aquí de Puebla, la UAP. Terminé mi carrera, gracias a Dios, y empecé a buscar por dónde. Y nos volvimos a encontrar en el hospital, te acordarás, contigo, Gilberto, el doctor Gilberto, el doctor Irán, que actualmente es urgenciólogo y jefe de urgencias del Hospital Puebla, y muchos compañeros y compañeras que nos conocimos en la universidad, en la ambulancia, y que hoy están del otro lado, como médicos, como especialistas, ayudando a la gente. Y entonces, en resumen, puedo decir que así fue mi camino para poder llegar a donde estoy, que no he sido solo, ha sido Dios y todos ustedes, mis amigos, mis amigas, que siempre han estado atrás de mí, ayudándome, enseñándome, llamándome para poder hacer esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa acción de ayudar a alguien cuando más lo necesita. De verdad, estos momentos que lo estás comentando, hace recordar, y de verdad que es muy bonito esto, ¿no? Y bueno, otra cosa, y como dices, los tiempos de Dios son perfectos, solamente Él sabe en qué momento. A veces nosotros queremos, decimos, planeamos, pero cuando Él nos dice, este no es el momento, no se puede, o sea, y no hay cómo, ¿no? Y cuando Él abre la puerta, está todo listo, ¿no? Como dices esto, como dices, cuando te dice, ve a hacer, tienes mi permiso, o sea, el obispo te dice esa respuesta, digo, qué alegría, qué bendición, y mira, qué gusto que ahora ya estás en el área médica, ¿no? Pero cuando saben que tú eres sacerdote, creo que cambia todo el sentido para el paciente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el hospital con el doctor Álvaro y también sacerdote? Bueno, y tenemos que empezar desde la cultura. Hay una idea, una percepción de Dios muy especial en la comunidad en general, católico y no católico. Yo creo que tenga que ver mucho la historia de cada país. Yo desconozco cómo sea en Estados Unidos, cómo sea en Europa, cómo sea allá en Canadá, Alaska. Pero te acordarás que aquí en México tenemos una idea muy acentuada, muy fuerte de ese Dios, el Yahvé Sebaot del Antiguo Testamento, el Dios castigador, el Dios guerrero, el Dios soldado, y está muy presente. Y eso genera mucho en la gente, en el lesionado, en el enfermo, ya en el contexto ya de atención médica en urgencias, prehospitalaria o hospitalaria. Hay mucho coraje, hay mucho hasta resentimiento en contra de Dios por esa idea de que Dios me está castigando, de que yo no lo merezco, pero ¿por qué Dios es así? O en su momento el más noble puede decir, sí, yo me lo gané, estoy pagando lo que hice. Y pues no necesariamente esto es real, porque el Dios del Nuevo Testamento es el Abba, es el papá, es el papacito, es el padre, que no disfruta con el dolor de los demás, ni tampoco ha creado la muerte. Y eso, cuando tienes conocimiento teológico, como en mi caso, eso a mí me ayuda mucho a entender más allá, tanto a Dios, intentando entenderlo, si me permiten aquí quizá la grosería que estoy diciendo, y también enfrentar a mi paciente con estas ideas. Y ese paciente muchas veces llega agresivo, y te acordarás, ¿no? Cuántas veces nos quisieron golpear en la sala de urgencias, ¿no? Llegan los familiares exigiendo, y aquí en México, desconozco allá donde
estás tú en Estados Unidos, si sea igual, donde el llenado de un hospital está al doble, al triple o al cuádruple de lo que realmente fue diseñado. Una sala de urgencias del Hospital General del Norte, donde tú y yo estuvimos, diseñado para 3, 4 y tendríamos hasta 8. Entonces realmente son guardias terribles y no es que no quieras atender al paciente, es simplemente que ya no puedes. Los insumos se acaban, estás cansado, tienes el doble, el triple de pacientes que tienes que ver y lo tienes que hacer y darles lo mejor. Y ellos no lo entienden. Y llegan exigiéndote, tronándote los dedos, ofendiéndote, queriéndote golpear, inclusive han golpeado compañeros y compañeras. Y entiendes esa parte de ese dolor físico que traen, pero también esa idea que está muy presente. Y aquí estoy citando mucho a estos psicólogos americanos, los hermanos Lin, Sheila Fabricant Lin, que es la esposa de uno de ellos, Matthew Lin y Dennis Lin. Ellos tienen muchos libros que hablan sobre la religión, que hablan sobre Dios, que hablan sobre la personalidad. Y ellos presentan la teoría de que de acuerdo a la percepción que tú tengas de Dios, es tu personalidad. Si tú tienes la idea de un Dios castigador, de un Dios Yahvé Sebaot, tu personalidad es igual, será muy agresiva, será muy dura, contigo mismo y con los demás. Y entonces cuando enfrentas ese paciente así por cultura, con un Yahvé Sebaot en la espalda y en el corazón, aquí tu trabajo como médico cristiano, católico y en mi caso como sacerdote es doble o triple, porque tienes que enseñarle en tu persona, a través de tus manos, a través de tu palabra, a través de tu mirada, a través de tu sentir y a través de lo que haces, que Dios no es así, que es un Dios Padre, que es un Dios solícito ante el dolor de los demás y que ha entregado a un hijo en el sufrimiento en la cruz para que esto no pase. Y que Dios no creó la muerte, como dice la Sagrada Liturgia, ni se recrea en ella, y que Dios no está lejos, que esa es otra idea muy extendida en la cultura, al menos de aquí de México, que Dios me abandonó, es que mis pecados son tantos que ya no merezco su presencia, y no es cierto. El Señor sigue actuando, sigue mirando, sigue hablando, sigue sintiendo y sigue trabajando a través de mí, y por eso estoy contigo, y por eso te acompaño en tu dolor, y no solamente te acompaño, sino que hago algo operativo por ayudarte como médico. Y cuando veo la situación ya muy difícil en el terreno médico-técnico y me doy cuenta en el pronóstico médico de que este paciente probablemente no viva, probablemente fallezca, es cuando veo la necesidad de quitarme la bata y descubrir adentro el corazón sacerdotal que el Señor me ha regalado gratuitamente y no por mis méritos. Y decir, ¿sabe qué? Yo soy, aparte de su médico tratante, yo soy sacerdote y veo que está su situación muy complicada. Quiere que como sacerdote le acompañe, le asista, le platique, haga una oración por usted o ir más allá desde nuestra teología cristiana católica, desde la área sacramental. Quiere que le absuelva sus pecados, quiere confesarse, quiere que le ponga los santos óleos. Y si el paciente está inconsciente, pues voy con los familiares y les pregunto, oigan, ¿su familiar tiene alguna religión? Y si me dicen que es católico, pues me abro y les digo, ¿saben qué? Aparte de que soy el médico tratante, también puedo ayudarlo en el terreno espiritual como sacerdote. Soy ordenado sacerdote y me permiten hacerlo. Si su paciente estuviese consciente, él lo aceptaría. No tengo recuerdos o no tengo memoria que alguien me haya negado esa parte, ¿no? Entonces me acerco al paciente, quizá haya intubado, quizá haya muy grave, que ya no pueda hablar, y le doy la absolución de los pecados sub condicione. Y trato de juntar, entonces en ese momento, esa atención médica profesional con la atención médica espiritual, y tratando de ver en forma holística a ese ser humano que tengo enfrente de mí como un todo. Es una bendición para esos pacientes que han pasado esta
esta situación contigo, ¿no? ¿Cuál ha sido lo más difícil que te ha pasado también en esta situación? ¿Qué ha sido para ti algo así que sea complicado? Porque a veces, como dices, no todos lo aceptan, uno lo quiere ofrecer y todo, pero a lo mejor el paciente a lo mejor en ese momento lo rechaza. ¿Has tenido alguna situación así? Fíjate que no, Bendito digo que no Dios. tengo memoria en este momento si alguna situación así me haya pasado. No la tengo, fíjate que no. He enfrentado muchas personas, familiares, pacientes agresivos, pero cuando ya se dan cuenta de la parte religiosa, no he tenido esa respuesta igual. No he tenido agresiones, no, pero no deja de ser difícil. ¿Qué situaciones difíciles he enfrentado? Pues la parte médica y la parte sacerdotal con la gente que quieres. Me pasó con mi mamá. Fue difícil verla morir prácticamente en mis manos, como médico y como sacerdote. En el contexto COVID, mi padre acaba de fallecer. Y de la misma forma, el estar con él como médico, el saber que no puedes hacer nada, y en tus manos fallecer tu papá, ¿no? Y que pedí a Dios en mi ordenación sacerdotal, allá en el 2002, que me permitiese atender al final a mis padres, no como médico, sino como sacerdote. Yo no sabía que iba a ser médico cuando me ordenaron sacerdote. Y pedí esa gracia a Dios en mi ordenación, que al final de la vida de mis padres pudiese yo darles la absolución sacramental, el perdón de sus pecados, para que estuviesen con Dios. Eso ha sido lo más difícil y doloroso que he enfrentado, sin hacer un lado lo demás. Cuando enfrentas al amigo, cuando enfrentas al colega, al que estuvo contigo en la ambulancia, en la sala de urgencias, en la universidad, al que es parte de ti como amiga, como amigo, y verlos igual morir. Muchos de nuestros compañeros, luego te mencionaré de algunos, seguramente ya lo sabes, ya fallecieron. Héctor, que fue compañero nuestro, te acordarás, Así es. ya falleció y fue por COVID. Ahorita está Pepe González muy grave, está muy grave, pero vivo. Está ahorita uno de los veteranos, Armando Vivanco, que para mí han sido gente muy especial. Armando, ni qué decir, ya es un veterano muy grande con una discapacidad en la pierna izquierda, y a pesar de eso en la ambulancia y siempre ahí, ¿no? Y ahorita está gravísimo, difícilmente podrá sobrevivir. Y de antemano una disculpa, amigos y amigas que están escuchando y viendo esta entrevista, por decir nombres particulares. Pero bueno, para Gilberto, mi entrevistador, mi amigo en este momento, pues él sí los conoce, ¿no? Y bueno, por mencionar algunos, verlos cómo se van, su luz se va apagando, que no puedes hacer nada, que están graves y que el pronóstico médico es malo y muy probablemente fallezcan. Esto es un poquito difícil para mí porque te sientes rebasado como ser humano, como profesional, como sacerdote, como amigo, y sabes que no puedes hacer más, no hay más que hacer, ya se está haciendo lo mejor que se tiene, lo mejor con lo que se dispone, y que solo queda esperar en Dios y en el paciente que reaccione. Es un poquito difícil eso, Gil, porque te sientes realmente impotente, esa es la palabra, impotente ante el dolor de la gente que quieres. Sí. Mi más sentido pésame por lo de tu papá, tu mamá. Creo que es lo que menos quisiéramos pasar como humanos, ¿no? Si bien como médico
o paramédico, son situaciones difíciles. Yo creo que como humano es de los dolores más difíciles que hay que soportar. De verdad, mi más sentido pésame. Gracias por compartir esta parte con nosotros. Dios los ha de tener en su gloria. Dios ha de haber permitido que entraran en su gloria y de verdad que nuestras oraciones por su descanso y también por como mencionas, ¿no? Varios amigos, los nombres que mencionas, algunos que sabemos, algunos que han estado graves y se recuperaron, que siguen ahí trabajando. De verdad que es difícil ahorita cuando también te pega ya en la familia, cuando se acerca a ti cada vez más esta situación. De verdad que es muy complicado, es difícil. A pesar de que es una situación difícil, también la gente se está acercando más a Dios. Sí, el ser humano sabemos, como diría Ortega y Gasset y muchos pensadores, muchos filósofos, teólogos, el ser humano en sí mismo no tiene religión, es religión, entendiendo la palabra desde el punto de vista etimológico, religo, religa, religavi, religatum, latín, que significa unir. Entonces la religión no solamente es una estructura como se quiere ver actualmente, inclusive una estructura que nos permite diferenciarnos de otras denominaciones cristianas y no cristianas. Y no, la religión es algo natural, inherente al ser humano, que nos permite unirnos con Dios, con los demás, con mi entorno, pero sobre todo conmigo mismo. Las 4 relaciones básicas desde la teología, desde la antropología teológica que manejamos. Entonces, que vemos plasmado allí en Génesis, en la creación. La religión, bien entendida, no es una estructura, no es un lastre, no es algo para hacerle daño a alguien más, como algunas denominaciones no cristianas tienen la idea de que si tú no piensas como yo, pues eso me da la suficientemente autoridad para ponerte una bomba, para destruirte, para matarte. Y no puede ser alguien que se diga tener religión en sí misma, independientemente de su creencia. Es alguien que debe estar unido en estas 4 áreas. Así es, y muy, muy importante, como dices, a veces le damos más cabida hacia un lado más que a otro, ¿no? Y desafortunadamente, como lo hemos visto en las escuelas, en la educación de los niños, no se ha soportado como tal a veces la religión o esta situación espiritual, ¿no? A veces, y como dices, parte de esa cultura de que por eso la gente está enojado con Dios, porque realmente no lo conocen, porque realmente no se les ha inculcado, no se les da la educación, la instrucción. Y si bien nunca es tarde para aprenderlo, pero a veces sí es complicado el proceso, porque como dices, ya vienen muchas creencias, ya hay otros intereses, ya hay otra situación, y aparte los gobiernos en ocasiones fomentan muchas cosas así, pues todavía se complica más. Pero de verdad que es una alegría que nos hayas compartido esta vivencia, esta historia de quién es Álvaro Cervantes. Vamos a continuar trabajando de la mano. Yo sé que primeramente Dios nos va a permitir que sigamos trabajando, vamos a seguir teniendo vínculos, más relaciones, vamos a hacer que crezca el grupo. ¿Algún consejo que quieras dar hacia los pacientes, algún consejo que quieras dar a la gente que esté escuchando, que quiera formar parte de nosotros? Claro, recordemos que el ser humano para ser ser humano, solo puede ser ser humano en la medida en que pueda ayudar a los demás. John Travolta, 2002, Baltimore. En contexto, hubo una película que él hizo, este actor, que se llamó Brigada 49. Y cuando se entregan los premios a los bomberos reales en la estación donde se filmó esa película, lo invitaron él y a todo el equipo de actores de la película. Y cuando le quisieron agradecer, él dijo, es que yo solo simplemente soy un actor, los héroes son ustedes,
Ustedes son los verdaderos héroes. Y dijo esta frase: y solamente podemos ser humanos en la medida en que podemos ayudar a los demás. Y amigos y amigas, cristiano o no cristiano, católico o no católico, eso es lo de menos. Tan solo por el hecho de ser seres humanos, somos religión. No somos religión, porque el ser humano en su propia naturaleza es sociable. Hojántropos son politikon, dirían los filósofos clásicos. El ser humano es un animal social por naturaleza. Y no podemos enarbolar nuestra naturaleza que presumimos de ser seres superiores si no somos capaces de enfrentar y de estar con el otro, que es semejante a mí. No hay más amor, no hay amor más grande que aquel que da la vida por el otro. Y es lo que nos hace diferentes. Uno es filántropo, el que ayuda a los demás. Qué bueno que lo hagamos. Pero entre cristianos vamos más allá, porque no solamente te veo como el otro, el semejante, sino hoy te veo en Cristo como mi hermano. Y entonces mi obligación para ayudarte pasa de ser una mera filantropía a una necesidad cristiana que debemos de tener. Y en otras entrevistas que se han estado dando en estas fechas a raíz de mi acción sacerdotal en los hospitales, yo siempre digo y lo repito, sé del riesgo que tengo por el recontagio o volverme a contagiar, pero no me voy a ir, voy a estar hasta el final, porque si me retiro, el caminar en la vida con la bandera de cobarde va a ser peor que la muerte, y no podría yo vivir con eso. Mis pacientes son la razón por la cual hago lo que hago y de la forma en que lo hago. Con todos mis errores humanos, con todas mis grandes deficiencias profesionales, personales, cristianas, sacerdotales, con todo eso, y a pesar de eso, quiero estar ahí porque quiero ser el instrumento del Dios Todopoderoso, ser la imagen visible del Dios invisible. Y eso, amigos y amigas, nos corresponde a todos. No por el hecho de ser sacerdote, de tener el sacramento de la ordenación sacerdotal me hace diferente. Todos, por ser simplemente seres humanos, podemos tener esta capacidad de entrega al más necesitado. Amigo y amiga que me estás escuchando, la caridad hacia los demás nos hace más humanos y mejores cristianos. Hagamos de este mundo, en este contexto de pandemia, en este contexto de intereses personales, económicos, particulares, etcétera, algo mejor. No esperemos recompensa, pero qué bueno que se dé. Que sea bueno que también se esté dando el reconocimiento a estas acciones, y en ese sentido, gracias Gil, gracias a tu equipo, porque las cosas buenas también tienen que saberse y tiene también que abrirse uno al reconocimiento, porque en el fondo no es hacia nuestras personas, es hacia Dios Todopoderoso, es hacia su amada iglesia, es a los hermanos en el bautismo que tenemos cerca y a los que no son bautizados igual, es simplemente un ser humano que nos necesita. Amigos y amigas, es difícil en este contexto donde la pandemia o la sindemia por SARS-CoV-2 nos ha pegado, nos ha hecho enfrentarnos con nosotros mismos, ha sacado de la humanidad los dos grandes extremos, lo mejor y lo peor. Tenemos gente irresponsable, gente que no cree en esto, gente que está poniendo en riesgo a otra gente, pero también tenemos gente que está entregando la vida sin esperar nada a cambio, generalmente en el área de la salud, y como nos llaman, y gracias por hacerlo, los héroes blancos. Y sí, queremos serlo. No por el reconocimiento en sí mismo, sino porque tiene que saberse lo bueno también de lo que se hace por los demás. Amigos y amigas, cristiano o no cristiano, católico o no católico, el llamado, no mío, no de la iglesia, el llamado del dolor de la humanidad entera es ese.
tenemos que estar ahí y podemos estar ahí siendo mejores, siendo más seres humanos todos los días, porque este mundo moderno necesita humanidad, necesita el que nos veamos como hermanos, no importa la religión, como concepto administrativo o de grupo, no importa que estemos aquí tú y yo, porque al final de cuentas, tú y yo somos hijos del mismo cielo. No hay diferencias. Y el sol sale para ti como sale para mí. El cielo es azul aquí y en el resto del mundo, y todos estamos bajo este manto divino que le llamamos cielo. Amigo y amiga, tienta ese corazón, tienta esa inteligencia, siente el dolor del otro y procuremos también ser, que sean parte de nosotros mismos para estar con ellos y darles lo mejor, porque al final el premio no es un reconocimiento, el premio para nosotros es en la gloria eterna. Amigos y amigas, muchas gracias y espero que sigamos en contacto y estoy para servirles. Amigo y amigo, los que me están viendo, los que no, Gilberto, mil gracias por el contacto, mil gracias por esta oportunidad de estar contigo en la distancia, mil gracias porque me hiciste recordar tantas cosas maravillosas que hemos vivido desde que éramos hace algunos kilos, hace algunas Hace un poco canas. más de cabello. Sí, eso me permitió recordar y renovar muchas cosas, muchas ideas, muchas ilusiones personales, sacerdotales, profesionales de servir a los demás. Mil gracias. No, hombre, Álvaro, gracias a ti, de verdad, gracias por esa entrega para el servicio. Dios lo recompensará teniéndote como sacerdote, como médico y con ese corazón de servicio. Dios te lo recompensará. Dios te bendiga, Dios cuide tu camino. Como dices, es difícil la situación de un contagio nuevamente. Dios te proteja, Dios te cuide, al igual a todo el personal del área de la salud, a todas las personas que trabajan en los edificios, en los hospitales, en las clínicas, a todos y cada uno, desde el personal que está en la entrada de vigilancia, el personal de limpieza, que son íconos, son fundamentales en el servicio, son a veces los que nadie ve mucho, pero son de los que hacen que todo esto funcione. Enfermería, camilleros, técnicos radiólogos, químicos, médicos, especialistas, administrativos, todos y cada uno que hace parte o favorece a que toda la salud de la población continúe, ¿no? De verdad, es una alegría haber platicado contigo, Álvaro. Dios te bendiga, Dios te proteja, te mando un abrazo. Por favor, dale un abrazo a todos los amigos que veas, un saludo. Y antes de despedirnos, me gustaría pedirte si nos puedes regalar una oración, nos puedes regalar. Claro que sí. Como sacerdote. De hecho, lo platicábamos antes de la entrevista que esa oración es importante porque nos permite ejercer esa capacidad de religión, esa capacidad de unión conmigo mismo, pero con el que está del otro lado. Quizá no conocemos y quizá nunca nos volveremos a ver o jamás nos volveremos a conocer o jamás estaremos juntos, pero esa oración nos permite unirnos como humanidad. Y claro que sí, vamos a encomendarnos en la presencia divina del Dios Todopoderoso, de la Santísima Virgen María, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de todos aquellos amigos de Él, de Dios, le llamamos santos, para que nos protejan en todo instante y momento, nos vayan guiando, vayan sanando también nuestros interiores, para que libres podamos liberar a alguien más de sus enfermedades y podamos ayudar y ayudarnos a nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza,
concédenos poderte conocer a través de nuestra inteligencia y de poderte seguir a través de nuestra voluntad. En la presencia del Padre, de tu Hijo amado en la cruz, por los méritos que nos mereció a cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que siempre da a todos aquellos que más lo necesitan, y la presencia materna, maravillosa de la Virgen Santísima, y de todos los santos y santas. Hoy, Señor, vengo a agradecerte por la vida, agradecerte por la oportunidad de estar aquí, y vengo a pedirte también por todos y cada uno de nuestros pacientes, de la gente que tratamos a diario, de mis compañeros y compañeras en todo el mundo, para que en este contexto de pandemia, en este dolor, podamos ser solícitos a las necesidades de los demás. Danos tu bendición y tu protección por siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Álvaro. Te deseo una gran tarde. Dios te bendiga. Te envío un abrazo a la distancia y seguimos en comunicación. Gracias a todo el auditorio. Nos seguimos escuchando, si Dios nos permite, la próxima sesión, jueves a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Buenas noches. Encontremos juntos fuerzas y ánimos cuando el dolor y la desesperanza entren en nuestras vidas. La enfermedad del cuerpo se salva con la redención del alma. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.